Mucho gusto tener aquí en cabina, en vivo y a todo color, como todos los días, ahora en este espacio informativo, en este su espacio, a Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, qué gusto, qué gran honor que estés con nosotros aquí esta mañana. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Gracias por invitarme. En efecto, un poco hacer reales a lo que solamente es en voz cada fin de semana, pero es un placer estar aquí y, por supuesto, gracias por la invitación. Oye, Carlos, ayúdanos a entender la magnitud de lo que se dio a conocer esta semana. Vimos a un Barack Obama y simultáneamente a un Raúl Castro saliendo a los medios de comunicación a decir este gran paso que se da en la diplomacia a nivel mundial, ¿no? Claro, claro. Pues obviamente la frase simple sería que es una cuestión histórica, ¿no? Histórica por la sencilla razón, si no por otras muchas razones, que se acaban 50 años de una política en un sentido y que básicamente Obama dice esta política no ha funcionado. Más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esa política, dice el presidente, por una cuestión de pragmatismo, el punto es que no ha funcionado. Y entonces, como no ha funcionado, es necesario que busques algo, que busques un camino alterno. No, que quede claro, Jaime, que no se ha levantado el embargo, el famoso embargo de todos los productos y servicios que Estados Unidos pudiera venderle a Cuba sigue vigente. La salvedad ahora es que el presidente ha hecho todo lo posible para utilizar cualquier pista alternativa para de alguna manera darle vuelta al embargo, establecer una mejor relación comercial y diplomática con Cuba, pero repito, el embargo sigue, pero por supuesto las relaciones van a ser totalmente distintas, cada quien va a abrir una embajada, eventualmente habrán embajadores, mucha más gente, mucho más estadounidenses van a poder viajar a Estados Unidos, va a haber un intercambio comercial mucho más intenso, en fin, va a ser una cuestión totalmente diferente, al menos en el papel así está planteado, a como ha sido todos estos años. Carlos, he escuchado a distintos analistas, expertos del tema, de la gran trascendencia que va a tener esto para la gente que vive en Cuba, para la gente que está en Miami, pero también, sobre todo, lo que va a representar a nivel geopolítico de la región de América Latina. Esto es un impacto que no tan solo va a quedarse en Cuba, ¿no? No, pues tiene muchas consecuencias. En primer lugar, banda, ¿no? En primer lugar, es una, de alguna manera, una reivindicación, si se quiere, de toda la corriente de izquierda liberal progresista de América Latina, que siempre dijo hay que mantener la relación con Cuba, hay que tender puentes con Cuba. México, por supuesto, a la cabeza desde siempre, desde 1961, cuando Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, pero en muchos más de América Latina. Ya ves que en las últimas cumbres Obama, Estados Unidos, estaba como aislado, ¿no? Porque era no solo México, sino que mucho de América Latina, que decía, señores, tenemos que hablar con Cuba, Cuba tiene que estar sentado aquí con el siglo XXI, el siglo XXI. Entonces, en ese sentido es una reivindicación. Pero si vas un poco, si lo aterrizas un poco más vis a vis cada país, esto trae complicaciones, particularmente en este caso para Venezuela, porque Venezuela, en primer lugar, Cuba hace esto en cierto sentido porque tiene miedo de que Venezuela en cualquier momento, debido a las dificultades venezolanas, le va a cortar ese cordón umbilical que es el petróleo barato que Venezuela le da, pero al mismo tiempo del otro lado, con la pelotita en la cancha de Venezuela, esto envía un mensaje que cómo es posible que el imperialista, el enemigo, el yanqui, bla, 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 ya se siente con mi socio. Se siente con mi primo. ¿Sí? O sea, ¿qué en es la esto? Misma mesa comer, ¿Qué es esto? Pareciera que Raúl Castro ni siquiera le dijo a Maduro. Maduro estaba en una cuestión en Argentina y de pronto le pregunta, ¿what? O sea, ¿qué? O sea, es una cuestión extraña. Entonces te digo, vis a vis Venezuela es de lo más complicado. Pero yo creo que en general, volviendo al comentario inicial, es muy bueno para América Latina, para todas las fuerzas progresistas de América Latina, que siempre dijeron, tenemos que establecer la relación con Cuba, abrir puentes porque es uno de nosotros en la región. Carlos, también se habló mucho de la labor diplomática que hicieron países como Canadá o el Estado Vaticano. En este caso, lo que hizo el hilar fino, el hacerlo sin estridencias, el utilizar la diplomacia como camino único para que estos países quitaran estas barreras y se pudiesen sentar y continuar en una agenda común, ¿no? Es importante lo que sucedió en este tema. No, yo creo que sí, el Vaticano y por supuesto en particular el Papa Francisco ha ganado muchos puntos porque muestran esa vieja muñeca política que tenía el Vaticano. Ya ves que es no solo el Papa, obviamente, que es argentino, pero además
el secretario de Estado fue nuncio en Venezuela, en fin, tiene la diplomacia, conoce exactamente, conoce la fisura, cómo debes de tratar el timing, ¿no? a los políticos. Y en este caso me parece a mí que una de las cuestiones fundamentales fue convencer a los cubanos de que tenías que liberar al estadounidense que estaba preso, que sin eso no iba a pasar nada, y de alguna manera uno esperaría que va a mejorar la cuestión de los derechos humanos, porque no hay que olvidar, Jaime, en toda esta alegría, qué bueno que está pasando, que como dicen los disidentes cubanos, aquí en la realidad nuestra queremos ver si en efecto las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces no hay que perder de vista el sentido de que en Cuba todavía es materia pendiente, si en efecto podés decir lo que querrás como periodista, si no te van a meter preso por estar haciendo algo como lo que tú estás haciendo aquí en esta radio, en fin, toda una serie de detalles que mucha de la izquierda latinoamericana prefiere ignorarlos y no tocarlos, ¿no? Pero que existen y que no quiere decir que uno esté del lado de todos estos disidentes, pero el hecho que digas algo contra el Estado cubano no significa que seas terrorista ni que seas a servicio del imperialismo yanqui, claro, y un montón de sinsentidos más. Oye, Carlos, ¿y en dónde va a quedar ahora aquellas voces, aquella gente, esa agenda que tenían muy en particular los cubanos radicados en Miami? Esa agenda que era muy radical y muy en contra de lo que sucedía en la isla. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque también se manejan muchos millones de dólares en esto, ¿no? Esa gente sigue, Jaime. Hay que entender que mucha de esta gente lo hace por una cuestión sincera, ¿no? La mitad de lo que dicen es sincero. Ponerle un X porcentaje tiene que ver con la política o qué sé yo, intereses. Pero una cosa es clara, Jaime, esta gente no tiene el mismo poder, la misma influencia que tenía antes. Una de las razones por las cuales Obama pudo hacer lo que ha hecho es porque el exilio cubano, el voto cubano ya no tiene la misma influencia que tenía antes como en la Florida. Antes, un candidato, un presidente demócrata no podía hacer una cuestión de este tipo porque corrías el riesgo que por ese voto cubano anticastrista, duro, podías perder la Florida. Y la Florida, hay que recordar, desde la elección de Bush en el 2000, la complicada elección, te puede dar la elección, balancear a un lado la elección presidencial estadounidense. Eso ha cambiado, porque muchos de estos hijos, de los hijos y nietos de este exilio cubano, ahora dicen: ya no queremos esa, quizás somos anticastristas, pero queremos que haya mejores relaciones con Cuba. A lo que voy es que esa fuerza que antes existía en la política interna de Estados Unidos ha ido disminuyendo. Siguen todavía Marco Rubio y otros políticos congresistas, pero con mucha menor fuerza, que eso le permite a un político demócrata, como en este caso Barack Obama, decir: me lanzo a esto, que yo sé que en la elección de 2016 este voto cubano no nos va a penalizar, al contrario, mucha de esta gente joven cubana está de acuerdo en que se haga esto. Oye, Carlos, ¿y cómo va a modificar esto la geopolítica a nivel regional? La decisión que se tomó a partir de media semana entre Raúl Castro y Barack Obama. En particular, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, no sé si sea una preocupación infundada, lo que pueda suceder con el Caribe mexicano. Cuba va a tener y va a representar ahora una competencia real, claro, para nuestro sector turístico. Yo me imagino, claro, que las grandes capitales en este momento pueden estar volteando a ver a Cuba como un gran lugar para poner sus hoteles, sus resorts, estos grandes lugares y hermosos lugares que hoy tenemos en la Riviera Maya, por ejemplo. ¿Va a representar para nosotros alguna competencia esto? Ya ayer alguien había escrito una nota, Jaime, sobre, en este caso muy enfocado a un país en particular, que es la República Dominicana, en donde decían qué va a pasar con todos los turistas que vienen a la República Dominicana. Imagínate. Se van a ir a Cuba. Por analogía podemos aplicarlo al ejemplo tuyo, que es el Caribe mexicano. Uno pensaría que por supuesto vas a tener un lugar que va a ser competencia brutal, incluso supongo para muchas de las firmas mexicanas que ya hacen negocio. Ahora eventualmente las firmas estadounidenses van a llegar, pero repito, no hay que olvidarlo, el embargo sigue. Jaime, el embargo sigue y, por ejemplo, el ciudadano estadounidense de a pie, el Joe Smith, no puede ir a no ser que vayas envuelto en una cuestión cultural, qué sé yo, pero así de simplemente ir a la agencia de viajes o en internet comprar un boleto para Cuba, sigue siendo ilegal hacerlo para el estadounidense promedio.
pero hay muchas maneras, un intercambio cultural, que por una cuestión de las iglesias, mucha más gente va a ir, pero repito, el embargo sigue. ¿Por qué? Porque está en la legislación y solo un acto del Congreso puede hacer quitar el embargo. Oye, Carlos, y ya para agotar ese tema, ¿qué viene entonces en los procesos esos que nos estás comentando? ¿Qué viene? ¿Cuándo veremos a una Cuba ya completamente libre de tránsito, que los cubanos decidan y puedan agarrar o tomar un boleto, viajar, regresar a la isla? ¿Cuándo va a ser esto? ¿A partir de qué momento? Bueno, un detalle, ya en este momento, en teoría, en el papel, cualquier cubano puede salir del país. Lo único que necesitas es una visa. Eso ha venido cambiando en el último año, ya no es mayor problema. Hay muchas materias pendientes, Jaime, repito, son cosas que en Latinoamérica, particularmente la izquierda latinoamericana no le gusta ver, pero son respuestas que están pendientes del régimen cubano, ¿no? Es decir, si va a haber más acceso de Internet, ya ves que ahora es complicado, es caro, es lento tener acceso de Internet. Vamos a ver si es cierto que cualquier ciudadano puede tener acceso a Internet, a ver si es cierto que cualquier ciudadano puede tener un blog y que no por eso te van a meter preso por tener un blog. Es decir, cualquier ciudadano puede ejercer la libertad de expresión, toda una serie de cosas que son materia pendiente, y por supuesto, en general, la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que no te metan preso básicamente por hacer actividad política. Oye, Carlos, una persona que escucha el programa y que nos ve a través de la televisión, me mandaba en la semana un comentario a través del Twitter y una nota que decía que Estados Unidos y Cuba, también buena parte de esta decisión era que hay en el papel una buena cantidad de decisiones por parte del tema energético. Cuba se sabe que tiene buenos campos petrolíferos que difícilmente los puede explotar porque no tiene la tecnología. Estados Unidos se está también orillando hacia esa decisión y verlo como un socio dentro de la agenda de sus hidrocarburos. Pues al menos en todo lo que ha sido la cobertura de esta semana no se ha mencionado, Jaime. Me parecería que, independiente si es cierto que existe esa potencial fuente de petróleo, eso ya me daría la impresión que si entra en el embargo es demasiado pensar que van a dejar que las petroleras estadounidenses lleguen existiendo el embargo. Lo que sí va a existir en cuestión comercial, Jaime, es que muchos estados, Nebraska, Oklahoma, todo ese tipo de estados, venden mucha cuestión de agricultura, muchos alimentos, carne y cuestiones así, y en parte por ellos es que se ha hecho eso, y se da una situación extraña en la cual muchos senadores o congresistas conservadores, pero que son de estos estados que le venden cosas a Cuba, han dicho, no, nosotros estamos de acuerdo con esta cuestión. El que no tiene interés ideológico, como los cubanos de la Florida, te dicen, hagamos negocio con Cuba. Oye, Carlos, vamos a darle un giro a la información, ya que estás aquí y te lo apreciamos mucho, platicar de Corea del Norte. ¿Qué está pasando? Vimos lo que sucedió con Sony. Es algo muy grave porque hackearon los dominios de esta transnacional muy importante y de tecnología a nivel internacional. Dieron a conocer, que me parece que puede resultar anecdótico, uno de los libretos de James Bond, pero el tema va mucho más allá, ¿no? No, en efecto, va más allá, Jaime, tan así que en Estados Unidos la noticia por 2 semanas o tanto ha sido ese hackeo, que no sé si es la palabra, tenemos que encontrar una palabra en español, que le hicieron a Sony, pero en las últimas 48 horas, en los últimos 2 días, la noticia cambió. Ya no es el hackeo la nota, sino que la nota es el hecho de que Sony decide suspender la exhibición de la película, porque todo esto se origina por una película que se llama The Interview, que en español sería La Entrevista, que es una parodia, una comedia, mala película, por cierto, según los que la han visto, sobre haciendo chiste del líder norcoreano, que lo matan, que no sé qué, pero es un chiste, una parodia, nadie lo tomaría en serio a no ser los norcoreanos. Entonces, a lo que te decía es que supuestamente el hackeo se da en enojo por esa película, ¿no? Pero viene Sony ayer, Jaime, no ayer, sino que hace 2 días, y decide suspender la exhibición de la película porque habían amenazas de que si exhibían la película podían haber actos terroristas cuando la exhibieran. Entonces, no es que Sony tuviera la culpa, el problema es que todos los dueños de los teatros, de las salas de cine, deciden, no la queremos dar. No le entro. Porque los abogados te dicen, si algo pasa, estamos en un serio problema. Entonces, tan grave el asunto
asunto, Jaime, el hecho de decidir no exhibir la película, que ayer el propio Obama en su conferencia de prensa lo señala. Señores, ¿pero qué estamos haciendo? Porque esto es un precedente nefasto. Cualquier cosa ahora, cualquier individuo que logre hackear o algo, amenazás, le voy a poner una bomba y supuestamente la nación más poderosa del mundo en términos militares se ata de manos. Se ata de manos. Entonces es tremendo en términos de la libertad de expresión. Te repito, ayer el mismo Obama dijo, si a mí me hubiera consultado Sony, les hubiera dicho, no hagan esto, porque esto es terrible como precedente para una sociedad democrática como Estados Unidos. Oye, vimos también entre el hackeo y la información que se difundió, hasta correos electrónicos, ¿no? De George Clooney, claro, uno de ellos con uno de los con una de las ejecutivas de la firma de Sony, platicando de cosas muy personales, ¿no? De una película donde George Clooney no se siente del todo a gusto, les ofrece una disculpa por el poco éxito que va a tener la película, pero a ese nivel es la infiltración de la información, ¿no? Claro. Dicen los expertos, Jaime, que el hackeo a una empresa no es cosa tan difícil. Es decir, que si sos experto, porque las empresas no estaban preparadas. Es decir, cualquiera, esperemos que no suceda, alguien puede hackear Radio Fórmula y se lleva toda la información de todos que todo sale al aire, ¿no? Afortunadamente. Pero a lo que voy es que las empresas no estaban preparadas para esto, porque se supera, ¿quién va a tener interés? Obviamente dio mucho que hablar, pero te repito, ahora ha pasado a la simple cuestión anecdótica de lo que gana uno, de lo que gana un actor, de lo que gana, que les pagan más a los hombres que a las mujeres. Que eso no sé también, qué, de las gerencias, ¿no? Toda una serie de cuestiones. Pero lo grave ahora, lo que sucedió al no exhibir la película es tremendo, porque te metió miedo y quién sabe, a partir de ahora cada quien va a lograr meter una amenaza y la gente dice, porque los abogados te advierten que si llegara a pasar algo, estás en serios problemas. Pues Carlos, apreciamos mucho que esta mañana de sábado 20 de diciembre estés con nosotros aquí en vivo y a todo color en la cabina. No nos queda más que desearte una estupenda Navidad, un estupendo 2015 y que sigas colaborando con nosotros, que en verdad enriqueces mucho este espacio. Cada fin de semana que puedes hablar, que puedes tocar los temas de la agenda internacional, pues nos los aterrizas y nos ayudas a entenderlos, porque luego es muy complejo llegar a comprender tantas cosas. No, pues es un placer, Jaime, por supuesto que feliz Navidad, feliz Año Nuevo a toda la audiencia y es un gusto estar por aquí y por supuesto que continuaremos. Gracias, Carlos, que estés muy bien.